¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del libro A la sombra de los caudillos, el presidencialismo en el cine mexicano, de los autores el doctor Álvaro Fernández de la Universidad de Guadalajara y el doctor Ángel Román Gutiérrez de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quiero agradecer la presencia de quienes estarán comentando este libro. Se encuentra con nosotros la maestra Viviana Sánchez Vargas, quien es maestra en investigaciones humanísticas y educativas por la Universidad Autónoma de Zacatecas y labora actualmente en la agencia de fotografía Photographic Minds. También nos acompaña la licenciada Dulce Hernández Villarreal, quien cuenta con estudios de historia por la Universidad de Guadalajara y es miembro de la red de investigadores de cine REDIC y trabaja actualmente para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Guadalajara Film Festival. También agradezco la presencia del responsable del programa editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el maestro Carlos Flores, a quien le pido nos conceda unas palabras, maestro Carlos. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues para nosotros en el programa editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas es un placer poder promover estos productos que son el trabajo de nuestros investigadores y en especial este libro, el presidencialismo en el cine mexicano. Es una mirada a través del cine de lo que ha sido la política desde la silla presidencial. Y bueno, pues tiene matices de todo tipo, desde la época del Porfiriato hasta la época de Peña Nieto. Y bueno, es muy interesante cómo son estas miradas, porque hubo periodos muy que estaban vedados por parte del gobierno para poder producir un cine abierto, un cine con opinión, y estaba muy limitado. Entonces hay películas como que no se puede mencionar este libro probablemente, como esta de Rojo Amanecer, una película que se hizo fuera de la censura de parte del gobierno y sin embargo tuvo mucho éxito, precisamente porque es un ejemplo de cómo la censura sobre el cine mexicano estuvo siempre presente. Sin embargo, hay épocas interesantes como la llamada época de oro del cine mexicano, que también se aborda en este libro. Y bueno, pues son discursos históricos, una mirada histórica desde otra perspectiva, no tanto de los documentos o los archivos que están impresos, sino visto desde el cine nacional. Y bueno, es un gusto que nuestras compañeras hayan accedido a comentar esta obra del doctor Ángel Román y el doctor Álvaro. Y pues nada, sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestra presentación. Muchísimas gracias, maestro Carlos Flores. Y como decía, vamos ahora a lo que son los comentarios. ¿Qué le parece si iniciamos con la maestra Viviana Sánchez Vargas, maestra de Investigaciones Humanísticas y Educativas por la Universidad Autónoma de Zacatecas? Adelante, maestra, escuchamos sus comentarios. Gracias. Buenas tardes. Prácticamente quisiera dividir mi comentario en tres partes, ¿no? El primero, pues agradecer a los coordinadores, el doctor Álvaro Fernández y el doctor Ángel Román, por hacer este diálogo entre la mirada y la sensibilidad de estos cineastas, ¿no? De tantos años, ¿no? Y de convocar sobre todo y participar en el contenido temático que, vaya, como historiadora y pues enfocada en el área, se agradece bastante la investigación. Y bueno, hay algo que me llama la atención, que es el título, ¿no? El título que alude prácticamente a la novela de Martín Luis Guzmán de 1929, ¿no? Titulada La sombra del caudillo, que en 1960 se hace el film a cargo de la dirección de Julio Bracho, ¿no? Entonces, como que desde ahí el título para los cineastas amantes del cine mexicano ya nos jala, ¿no? Ya haces esa referencia y dices, wow, este libro va a tener un panorama muy amplio, ¿no? Sobre todo el concepto que utiliza de presidencialismo, que bueno, ya vimos que los 13 artículos que contiene este libro hablan de cada perspectiva, de cada sexenio más o menos, si lo hacemos en un panorama lineal. Y bueno, el contenido de este libro hace que la cronología en la que está narrado sea una lectura bastante fluida, ¿no? Esa estructura lineal de pues ir año por año, ¿no? Que hace también
como si aludieras a cortos de cine, ¿no? Esa historia del cine muy, muy, muy libre, ¿no? Muy, muy exacta. Y también podemos, bueno, es un contenido bastante, bastante complejo, amplio, muy buena redacción, o sea, lo hace muy fluido, muy, o sea, lo empiezas y no dejas de leerlo, ¿no? Es una parte bastante agradecida de lectora que lo hayan hecho de esa forma. El contenido en su totalidad, bueno, ya mencionaba que son 13 artículos, uno en inglés y 12 en español. Y bueno, cada panorama que se aborda en este libro trata de detallar cada sexenio, ¿no? Y no solo el aspecto histórico, el aspecto político, social, sino todo aquello que hay detrás de las películas, ¿no? A veces como lector no nos damos cuenta de esa parte detrás del filme, ¿no? Solo nos enfocamos en la fotografía, en quién es el director, quién es los actores, pero no vemos todo el trasfondo social histórico que tiene estos filmes, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy indispensable, tanto para cinéfilos como amantes del cine, como amantes de lo que sea. Creo que son estos datos curiosos que dejan un buen sabor de boca, ¿no? Y bueno, la parte de hablar del libro ya como una parte externa, ¿no? No de ya como historiadora ni amante, sino ahora como cinéfila. Me encantó tanto el libro que, o sea, no podía dejar de estar leyendo y tantas referencias fílmicas que me daban, o sea, era, Dios, o sea, estaba muy feliz, ¿no? De estar leyendo este libro, de estar haciendo a la par la relación de la investigación que se agradece y se ve, ¿no? De cada académico, su aportación. Y bueno, esa parte la quería hacer como más, hacer más énfasis, ¿no? O sea, voy a hacer mención de 3 articulitos que me dejaron así el corazón apachurrado de momentos históricos, porque me recordaban mis años en la licenciatura, porque uno como historiador ve todo el trasfondo que hay, ¿no? De toda la investigación, de toda la carga histórica, de todo el detalle que hay que cuidar, ¿no? Porque a la hora de hacer la redacción, si omites algo o no lo dices de forma, digamos, coloquial, pues ya pierde totalmente el significado, ¿no? Entonces, esa parte me quiero hacer énfasis de que no es solo hablar de cine, de política, de historia, ¿no? Sino es entrar en la perspectiva del académico que está haciendo ese libro, ese artículo personalmente, y sobre todo como su eje de formación, ¿no? Tenemos ahí un montón de investigadores desde la Universidad de Évry en Francia y bueno, un sinfín, ¿no? Ahorita no tengo aquí el dato tan exacto. Y bueno, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hay algo muy importante sobre la cinematografía mexicana que a lo mejor muchos desconocemos por X y Y, ¿no? Solo nos enfocamos en, este director fue famoso, por ejemplo, en la de Río Escondido, por esto, ¿no? O sea, esta parte hago énfasis en esto, pero hasta ahí queda, ¿no? Y, por ejemplo, otro periodo que fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, pues sí, todos conocíamos a lo mejor de nombre el Escuadrón 201, ¿no? Pero de ahí en más desconocías las otras 3, 4 películas que existen en este periodo, ¿no? Y sobre todo la formación que lleva a esas películas, ¿no? Creo que más que ser el chismecito de datos curiosos de las películas, me identifica, ¿no? Como investigadora, que aunque no lo ejerzo, recuerdo cómo es ese trabajo tan arduo y sobre todo que el resultado fue, sigo diciéndolo, genial, o sea, impactante en todo sentido, ¿no? O sea, desde la estrategia de qué poner, desde los tiempos que se están hablando, desde cómo darle al espectador y lector ese enfoque que se quiere dar. Creo que sobre todo es esa nostalgia de, por ejemplo, si le platicas a tu abuelita, a tu mamá, a tu hermano sobre ciertas películas, si la vieron, inmediatamente dicen, claro, fue en el gobierno
de Gortari, ¿no? Fue en el gobierno de Echeverría, ¿no? Entonces, esa parte creo que queda muy visible en el imaginario de un mexicano, que si nos vamos más allá de platicarla con algún extranjero, se identifica de, sí, el cine de oro de la época del cine de oro mexicano, ¿no? Sí, claro, está la China Poblana, está el ranchero, está esto, y te empieza a cantar canciones y te empieza a decir esto y te empieza a decir lo otro. Entonces creo que esa transición visual que dejó el cine en esa época hace muy efectiva que hasta la fecha podamos hacer este tipo de aportes hablando académicamente, ¿no? Entonces, ya para terminar, creo que es una parte muy objetiva de representar el imaginario de, pues, el nacionalismo, ¿no? O sea, desde todos los aspectos. Creo que la identidad mexicana y esta idea posrevolucionaria que se tuvo del caudillo al señor presidente, ¿no? Como vemos en la película de Río Escondido, y cómo va haciendo su evolución fílmica hasta llegar al nuevo cine mexicano, que es de los 80 al 2000, ¿no? Ya saben, con este trío de cineastas que todo mundo los ubica, ¿no? Que han dejado a México bastante bien acomodados. Y bueno, ya para terminar, la figura del presidente a lo largo y de toda la lectura creo que es muy, muy exacta, muy atinada en su peso histórico y visual, ¿no? Y voy a decir visual porque todas las referencias que se hacen respecto a bueno, a cada artículo son muy detalladas, muy asertivas, y en sí recomiendo muchísimo el libro, tanto como persona cineasta, cinéfila y investigadora y ama de casa, ¿no? Entonces creo que sí es un libro que deben de llevarse a sus casas y tenerlo en su biblioteca, ¿no? No debe de faltar esa bibliografía con ustedes, ¿no? Y pues con eso termino mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Viviana Sánchez Vargas, por estos comentarios a este libro, A la sombra de los caudillos, el presidencialismo en el cine mexicano. A continuación escucharemos los comentarios de la maestra Dulce Hernández Villarreal. Muchas gracias. Pues igual que mi compañera Viviana, quiero agradecerles por la invitación, a Álvaro y a Ángel Román, por también invitarme hace un tiempo a escribir una reseña pues aquí tengo mi ejemplar del libro. Quiero decir que antes que nada que es un libro bellísimo, es muy bello, es una edición muy bonita que cualquiera debería de tener en su colección. Y también concuerdo con los comentarios que ya se hicieron, que es un libro tanto para fanáticos del cine como fanáticos de la historia, así como para historiadores e historiadoras. Es un libro súper completo que se disfruta muchísimo. Y bueno, hablando en términos generales, este libro consta de 13 capítulos. Son 13 capítulos que van más o menos cronológicamente, escritos por 14 autores en total, autores y autoras de diferentes universidades. Por ahí, como dato curioso, hay un capítulo en inglés que si quieren abordar como otra perspectiva desde otro punto de vista, ahora sí que no mexicano, también es muy interesante verlo. Y bueno, el título mismo lo presenta, ¿no? Es la historia a partir del presidencialismo de estos sexenios que están divididos la historia mexicana. Es un poco la mezcla entre la historia del cine mexicano y la historia mexicana a través del cine. Es como una mezcla muy curiosa de cómo una cosa se complementa a otra. A mí me gustó mucho esta forma de analizar estas películas, estos periodos y toda la historia en sí misma, porque vemos cómo la historia está constituida por un montón de pequeñas partes y grandes partes que van desde lo político, lo económico, lo cultural, lo social. Entonces podemos ver un montón de perspectivas y de partes que cualquier persona del medio, de la investigación o simplemente por gusto la lectura se puede ver reflejada en ella y disfrutar completamente. En estos capítulos vemos cómo los autores van pasando
cronológicamente por estas etapas, pero al mismo tiempo sabemos que la historia no es lineal, regresan un poco al pasado y van viendo cómo estos presidentes y estas etapas van dejando como un rezago, ¿no? Cómo se van dejando ahí a deber algunas cosas en sus periodos de poder y cómo esta relación entre el cine y Estado pues también marca un parteaguas y muestra el devenir cinematográfico nacional. Como ya mencionaron también un poquito, comienza a partir más o menos del Porfiriato, se menciona ahí, y llegamos hasta el año 2018 con lo que es Enrique Peña Nieto. Casi todos los presidentes son mencionados aquí en los diferentes capítulos, a excepción de 3, que es Miguel de la Madrid, Díaz Ordaz y Adolfo Ruiz Cortines. Por diferentes razones son omitidos en esta historia, pero en general seguimos como esta línea desde los años 30 y 40 a partir de ese momento hasta la actualidad, pero sí se hace mención, como les digo, no es lineal y no es como un corte tajante entre periodo y periodo, sí se mencionan a los periodos anteriores, a los presidentes anteriores, pero pues sí están esas pequeñas omisiones de esos presidentes. Por otro lado, vemos la transformación del cine desde sus inicios. Si bien empezó varias décadas antes el cine, vemos cómo se va transformando también debido a estas épocas presidenciales, cómo comienza un poco como propaganda, cómo muchos presidentes utilizan el cine para sus propios fines, para promocionar lo que tienen para el país, y después cómo se van transformando el cine a partir de los gobiernos. También se ve cómo se censura, como ya mencionamos también un poquito al inicio. No se menciona lo de Díaz Ordaz y de esta película, pero sí un periodo de censura muy grande. Luego vemos un poco la fundación de escuelas y cómo las escuelas de cine van transformando el cine, y el mismo gobierno se va transformando y va como de cierta forma temiendo, no sé cómo explicarlo, a este cine que se va transformando también. Luego, pues, vienen también periodos muy importantes y significativos tanto para la historia política como para el cine, como lo es el incendio de la Cineteca, que se menciona ahí en uno de los capítulos, que es algo muy fuerte que pasó y que marca definitivamente un antes y después para esta temática. Y bueno, también vemos la aparición del cine independiente, de cómo el cine, estas nuevas olas de cine y el nuevo cine mexicano y el nuevo cine mexicano también va apareciendo, cómo se va transformando para hacer ahora una crítica a la política y a la historia y a todos los movimientos que se van generando. Y pues para finalizar un poco con las nuevas narrativas o las narrativas transmedia, que es el último capítulo también, pero vemos también cómo todo este análisis y el discurso se va transformando a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales, los nuevos medios, cómo también los discursos se van transformando a partir de los aparatos que tenemos y todos los discursos que se van generando a través de, pues ahora sí que los medios masivos, ¿no? Y bueno, de manera general es eso. Vemos a los diferentes autores dialogar, si bien cada uno por sus temáticas y por las épocas que en sí mismos ellos trabajan, los vemos aquí colaborar haciendo un todo de toda esta parte de la historia mexicana, y así como el cine mexicano. Y como les digo, es una mezcla muy interesante de cómo se entrelazan un montón de temas para llegar a este libro. Y pues en general se lo recomiendo muchísimo. Es un libro que se disfruta, como ya les dije, para cinéfilos, para historiadores e historiadoras, para amantes de la historia, para los que quieren abordar la historia política, la historia económica, la historia de el cine como industria. Entonces hay un montón de significado en este libro que les recomiendo mucho y que deberían todos tener en su biblioteca.
Muchísimas gracias por sus comentarios a la maestra Dulce Hernández Villarreal. Bueno, ahí está la recomendación de ambas comentaristas acerca de este libro, A la sombra de los caudillos, el presidencialismo en el cine mexicano. Maestro Carlos, ¿algo que desea agregar a esta presentación? Pues nada, felicitar a las maestras por sus observaciones tan interesantes. Creo que es muy cabal este abordaje. Me gustaría también señalar algunos aspectos que tienen que ver también con cómo estas expresiones cinematográficas de alguna manera reflejaban también un contexto. Entonces vamos a poder ver cómo en cierto momento el cine, en su época de oro, tuvo una especie de producción o superproducciones, porque estamos hablando no solamente de muy buenos actores, también muy buenos guionistas. Por ahí también hubo una época en que incluso autores de la calidad de García Márquez se dedicaron a hacer cine en México, y Carlos Fuentes, pues muchos autores de literatura estuvieron mezclados ahí en los guiones, al igual que en el cine mundial. También vemos en Norteamérica muchos escritores de una talla muy grande tratando de entrar en los guiones. Pero también vamos a ver, lamentablemente, como cuando Televisa toma el monopolio de los medios de comunicación, como el cine va a ir mucho en caída. Va a haber unas producciones malísimas, como esas películas donde se veía incluso el micrófono ahí mientras estaban filmando y cambiaba la fotografía y los cortes eran terribles. Sin embargo, durante todo ese tiempo siempre hubo una producción, digamos, al margen, digamos, cine underground, que no lo pudimos ver en su momento. Yo recuerdo que cuando era pequeño, por esto que decía la maestra Viviana, que si le preguntamos a los tíos y a los abuelos sobre el cine, seguramente vamos a recordar muchas cosas, que el cine mexicano se proyectaba especialmente en un cine que ya no existe, que es el cine ilusión, vulgarmente conocido como el hilachas, y estaba todas estas películas mexicanas que a veces resultaban muy mal hechas, pero a veces había películas buenísimas, ¿no? Que nosotros no pudimos valorar en su momento porque quizás etiquetamos todo ese cine como malo, pero ya en perspectiva, si uno empieza a ver, pues hubo cosas bastante buenas, desde el guión, la dirección, la producción no tanto porque no se le metía mucho dinero, pero se hacía lo que se podía con ese recurso, ¿no? Y entonces este libro de alguna manera también nos refleja esa historia adyacente de lo que fue la producción del cine, que si bien no se aborda de una manera muy específica, sí está entre líneas toda esta producción, ¿no? Y como comentaba la maestra Dulce, como el nuevo cine mexicano, aparte de poner en alerta al Estado por sus temáticas, que ya no podían hacer gran cosa por toda esta liberación de los medios de comunicación, pues recordemos que con la entrada del cable, ya la televisión cambió mucho, ¿no? Ya no estábamos limitados con lo que el Estado permitía que se transmitiera en televisión nacional, sino que con el cable ya entró mucho cine, lamentablemente a las horas de que nadie ve, a medianoche empezaron a proyectar películas muy buenas, como desgraciadamente también se proyectaban estos documentales culturales siempre a la hora donde ya casi nadie los podía ver, ¿no? También, bueno, pues nos habla un poco de esta censura por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, pues eso fue como un punto de apertura para que actualmente el cine sea más libre y transmita una temática con más juicio crítico, con más posibilidades que antes, ¿no? Entonces, enhorabuena por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través del programa editorial UAS. Les agradecemos mucho su participación en esta presentación del libro. Las felicito por su mirada tan profunda y sus comentarios tan acertados. Bueno, quisiera hacer una invitación al público que nos está viendo y que tiene la posibilidad de acercarse a la FIL Guadalajara, que puedan adquirir este libro. Estaremos ahí en el stand de Red al Texto, con varios ejemplares de este libro por si quieren adquirirlo. Y al público de Zacatecas, pues se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook, Programa Editorial UAS, para poder acceder a un libro de estos, o simplemente ir a la librería universitaria, donde seguramente van a encontrar un ejemplar.
pues agradezco mucho pues sus comentarios y con esto pues damos por cerrada la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Gracias.